las 9:05 de la mañana comenzamos una nueva hora informativa. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en ampliación de noticias, haciendo el análisis respectivo de lo que fue y lo que será noticia en esta semana, la última semana de marzo, querido Carlos. Y ojo, ya se viene Semana Santa, y hay una serie de medidas restrictivas que se han tomado. Nadie sale, así de frente, ¿no? Del 1 al 4 de abril está prohibido que la gente salga, a menos pues que realicen actividades esenciales. Se han dispuesto incluso la apertura de centros de supermercados y mercados, pero con horarios diferentes, para que la gente ya a las 6 de la tarde, entiendo, esté en su casa. Y lo que se busca, Carlos, es evitar los contagios, ¿no? Como sucedió, y hay que recordarlo, como sucedió el año pasado, a fines de año, con la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Es lo que generó pues una ola de contagios tremenda. Y lo que tenemos ahora es precisamente pues el resultado, ¿no?, de estas decisiones que se tomaron en algún momento y también de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Omar, mira, según las últimas cifras que nos proporciona el Ministerio de Salud, por ejemplo, a la fecha, a nivel nacional, ya sobrepasamos los 50.000 fallecidos, ¿no? Y tenemos casi 1,5 millones de casos acumulados del nuevo coronavirus, ¿no? Estos son los datos fríos que deberían llevar a tomar las decisiones más pertinentes para cuidar la salud de los peruanos. Y ojo, Carlos, esos 50.000 que tú mencionas ya son recontraconfirmados con COVID, porque se le hizo prueba molecular, prueba antígena a esas personas que fallecieron con esta enfermedad. Pero si vemos las cifras del Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF, la cantidad de fallecidos producto de esta enfermedad es muchísimo mayor. Estamos hablando, si no me equivoco, de más de 120.000 personas. Pero justo para que nos dé las precisiones y los datos que tenemos que analizar y que tenemos que ver a diario, estamos ya con Rodrigo Parra. Él es ingeniero informático y justamente hacen el análisis constante de los principales indicadores de esta enfermedad. Señor Parra, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? Ingeniero electrónico. Perdón, ingeniero electrónico. Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, en principio, yo daba una cifra, me parece que superábamos los 120.000 fallecidos, según el SINADEF. Sí, son ya prácticamente 120.000 fallecidos confirmados, sospechosos y probables por COVID-19, como indicabas. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a las cifras? ¿Cómo está evolucionando esto? Lo que nos decían hace algunos días desde el Ejecutivo, el ministro de Salud, el presidente Francisco Sagasti, es que se había notado una ligera mejora. Digamos, la gente no se estaba contagiando tan rápido como en las semanas de febrero, de enero. Bueno, definitivamente el mes de febrero fue el peor en cuanto a niveles de fallecidos, hospitalización, casos, y enero fue, las últimas semanas de enero fueron las que tuvieron mayor pendiente, un mayor crecimiento. Lo que sucede en marzo es que estuvimos en descenso durante la primera y casi segunda semana, y lamentablemente ya en esta última pues ya hay nuevamente un aumento de fallecidos, un aumento de la positividad. Las hospitalizaciones que estaban descendiendo pues ya se estancaron nuevamente y estamos, digamos, no están ni subiendo ni bajando, pero están saturados igual. Entonces todavía no se terminó de concretar este descenso y esperamos a ver qué sigue la siguiente semana. Rodrigo, muy buenos días. ¿Cuál es actualmente el perfil del paciente contagiado y de la persona fallecida? A diferencia de la primera ola, estamos viendo en esta segunda ola, que aún no acaba, que son más los adultos de 40 a 50 años los que se están contagiando y falleciendo más, lamentablemente. También hay un aumento de contagiados de personas por debajo de 30 años. Sin embargo, el exceso de funciones o los fallecidos en ese rango de edad no es tan representativo como en los casos que te mencionaba al inicio. Entonces, la primera ola estuvo caracterizada por, en su mayoría, adultos mayores a 60 años. En este caso, la curva de fallecidos de personas de más de 60 años sigue en descenso desde hace ya 2 semanas. Sin embargo, la curva de personas de 50 menos sigue en aumento. Ahora, para entender cuán peligroso es o cuán riesgoso pueden terminar siendo festividades como la Semana Santa, si es que no se toman, digamos, medidas de control, ¿cuál fue el impacto que se vio en las cifras de las fiestas de fin de año, tanto de Navidad como de Año Nuevo, y que repercutieron luego, y cuántas semanas, digamos, después se pueden ver sus repercusiones?
Bueno, 2 semanas después, hablamos de la tercera semana de enero, fue el peor momento en cuanto a crecimiento de todas las curvas. Podríamos asociar directo o indirectamente que esto fue después de fiestas de fin de año. Entonces, tal vez no en la mayor proporción, en toda la proporción, pero definitivamente hubo un aumento de contagios, hospitalizaciones y fallecidos 15 días después de las fiestas de fin de año. Entonces hace totalmente lógica de que se decida pues tener medidas mucho más restrictivas ya a nivel nacional para esas fechas, ¿no? Viendo lo que están haciendo otros países, veía, revisando información, en Brasil se han decidido cerrar las playas, en Miami también, porque lo que se busca es evitar que la gente se aglomere. Sí, tiene total sentido esto, y sobre todo, como decía hace un momento, que ya dejamos de descender en las curvas, estamos aumentando en algunas y en algunas nos hemos estancado, así que no era el momento para nada de relajar alguna medida. Entonces sí, esto se replicó en las fiestas patrias del año pasado y no vimos un aumento significativo. Esperamos evitar esto justamente con esta medida. Sí, Rodrigo, el índice de letalidad. El índice más alto está en la región La Libertad, justamente donde me encuentro ahora, ¿no? Y está sobre el promedio nacional, casi alrededor de 6,1%, ¿no? ¿Qué indicadores consideras tú que se debe atacar para poder disminuir este índice que nos ha llevado precisamente a estar en nivel de riesgo extremo ahora? Sí, bueno, como bien indicas, La Libertad, puntualmente la provincia de Trujillo, tiene en estos momentos una letalidad o una cantidad de fallecidos diarios en aumento, es una pendiente sostenida en aumento. Y hay provincias, muy aparte de Trujillo en La Libertad, como, bueno, en general, regiones como Ancash, Huancavelica, está San Martín, Cajamarca, Cusco, que tienen la misma tendencia en estos momentos. Son regiones en las cuales no llegó en ningún momento a haber una caída de la ocupación de camas UCI, disminución en camas de hospitalización, la positividad se mantuvo estable o en aumento constantemente. La estrategia que se está aplicando desde febrero de cuarentenas focalizadas por provincias, de alguna forma sí en su mayoría tuvo algún efecto sobre la mayoría de provincias donde se aplicó. En este caso todavía no vemos ese efecto en La Libertad y en las otras regiones o provincias que te he mencionado. Entonces estas provincias puntualmente junto con Lima y Callao lamentablemente son las que están llevando la curva nacional a que no continúe en descenso. Ahora, y ese es un buen punto, Rodrigo, porque incluso ya tanto el presidente como el ministro de Salud hablan de una eventual tercera ola, ¿no? Viendo lo que pasa en otros países, sobre todo en Europa. Pero ¿nosotros dónde estamos? Porque hablar de una tercera ola podría hacernos pensar que ya pasamos la segunda. ¿Todavía estamos en medio de la segunda ola? Bueno, no hay una definición para saber cuándo acaba la segunda o comienza la tercera. Hay países de Europa donde no necesariamente llegaron a los mismos niveles después de la primera ola y ya la están denominando tercera ola después del pico de la segunda que tuvieron. Lo mismo está pasando en nuestro caso. Tuvimos un pico el 17 de febrero en la segunda ola, estuvimos en descenso y nuevamente a partir de esta última semana estamos en aumento. Llamarlo tercera ola o no es una tendencia nuevamente al alza en cuanto a fallecidos y se está sosteniendo, que es lo más preocupante. Toda esta semana viene en aumento. Si sigue así, podríamos estar nuevamente superando este pico que tuvimos en febrero. Es decir, Rodrigo, denominar una tercera ola va a depender de cada realidad, de cada espacio, de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada comunidad. Por ejemplo, en nuestra realidad, ¿cuándo tú considerarías que podríamos ya estar pasando a una tercera ola y qué indicadores nos llevarían a tener esta consideración? Acá justamente hubo todo el dilema, el debate entre el Ministerio de Salud y el MEF, si llamarlo segunda ola cuando estuvimos en la primera semana de enero. Y recuerdo que ya la reconocieron como segunda ola cuando estaba a 2 semanas de superar la primera ola. En este caso nos mantenemos por encima de los valores de la primera ola y estamos solamente a 100 muertes por toda causa por debajo del pico de la segunda ola. Entonces yo personalmente la sigo considerando segunda ola porque no había una disminución significativa, ni siquiera hemos bajado de los niveles de la primera ola. Si vemos la imagen panorámica de alguna forma desde el inicio de la pandemia, pues la variación ha sido mínima desde el pico que tuvimos en febrero. Entonces yo personalmente la sigo considerando segunda ola. Y ahora, eso viendo los contagios y fallecidos, viendo la respuesta sanitaria, ¿cómo estamos? ¿Tenemos camas UCI en principio para atender a las personas que se agravan? ¿Cómo está la hospitalización? Bueno, con respecto a camas UCI, la capacidad ha ido aumentando.
pero lamentablemente la lista de espera debe ser, no tengo acceso a eso, debe ser muy larga para que a medida que se vaya aumentando se están ocupando. Son más de 2.300 camas las que tenemos el día de hoy. Durante la primera ola tuvimos una capacidad de 1.800 alrededor, entonces sí se ha aumentado. Lamentablemente la holgura o las camas disponibles a nivel nacional, que virtualmente son cero puntualmente, pues son de 100 a 120 por día. En Lima sabemos que es prácticamente ninguna. Y las camas de hospitalización mantienen una ocupación libre, una disponibilidad de más de 7.000 camas. En este aspecto, las camas de hospitalización que venían en ascenso en la primera semana de marzo, pues ya dejaron de descender y se están manteniendo en un promedio de 15.000 camas ocupadas. Entonces vemos que los casos críticos, personas que tienen síntomas graves, que son los que necesitan cama UCI, pues siguen ahí, siguen en esta lista de esperas. A medida de que vamos habilitando camas, se van ocupando. Entonces esto va de la mano también con el aumento de la positividad, que son los casos finalmente. Claro que sí. Rodrigo, te pido unos segundos, Carlos, y vamos a hacer una pausa, pero venimos justo con tu pregunta, Carlos. 9:16. Muchas gracias. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderlo. Oye, es mi plata. Yo he aportado, yo quiero que me devuelvan. No tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Economía para Todos. Solo por RPP, La Voz del Perú. Vizcarra, pechador. Luchador. Un hombre honesto y trabajador. Ustedes ya me conocen. Enfrentamos juntos los mayores desafíos y pusimos siempre por delante los intereses del país. Por eso cuento con tu voz. Somos uno, somos Perú. En el 2020, RPP reafirmó su compromiso e iniciativas de responsabilidad social frente a la COVID-19. Labor reconocida por la empresa consultora Merco, ubicando a RPP en el puesto número 8 del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestra misión: promover el progreso de los peruanos. RPP, La Voz del Perú. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde con el doctor Elmer Huerta por RPP, La Voz del Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia, dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, La Voz del Perú. De la mañana con 19 minutos. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan esta mañana en ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con Rodrigo Parra sobre el avance de la pandemia en nuestro país. Rodrigo, tenía pendiente una consulta en relación también a la demanda de camas UCI y camas de hospitalización, pero en las regiones donde hay mayor preocupación. ¿Cuál es la proyección que se hace sobre esta demanda?
Carlos, creo que más fácil se me hace comentarte dónde menos. Lamentablemente la mayoría de ellos ya, sí, o mejor dicho, siguen sobre 90%, sobre 95% en general. Wow. Hay un pequeño descenso en Huánuco, Purímac, Huancavelica, pero en Huancavelica puntualmente no es acorde a la realidad de fallecidos, porque los fallecidos han tenido un aumento estos últimos días, esta última semana. Entonces, la verdad son 3, 4, como te decía, donde se ha notado un ligero descenso en UCI que todavía ni siquiera se ve reflejado en la cantidad de fallecidos, ¿no? Lamentablemente en UCI es un indicador pues que al estar saturado nos impide saber la realidad al desconocer la lista de espera que hay atrás de esta, ¿no? Y no solo la lista de espera, no sé si hay datos claros, Rodrigo, sobre el problema del oxígeno, que también es sumamente básico para sobrevivir. Conocemos cuál es la cifra, por ejemplo, actual de déficit. En un momento la ex ministra Macetti hablaba de 110 toneladas diarias, que nos decían que era como 8.000 balones de oxígeno por día. Es decir, 8.000 personas que están en riesgo por no contar con este insumo. ¿Se conocen datos concretos de eso? No tengo los datos a la mano. Efectivamente hubo una disminución en las últimas 2 semanas, que va de la mano también con una disminución de fallecidos en domicilios. Como sabemos, muchas de las personas que hacen las colas al día de hoy por obtener un tanque de oxígeno son personas que, como la mayoría, están atendiendo a sus familiares en casa, ¿no? Entonces, los fallecidos en domicilios están disminuyendo aún. Puede ser esto en esta pequeña ventana de tiempo que ha tenido marzo con un ligero descenso, que haya también ido de la mano con una reducción de la demanda de oxígeno. Y lamentablemente los fallecidos aún por lugar están siendo aún en los establecimientos de salud, clínicas, hospitales en general. Entonces, podría ser de que sí, efectivamente haya todavía una reducción de la demanda, pero todavía es inconsistente. Ahora, Rodrigo, imagino que por el trabajo que realizas, haces una evaluación permanente, una evaluación comparativa de Perú con otros países, ¿no? Y seguramente estás siguiendo el caso Chile. ¿Qué ha sido determinante para que las medidas restrictivas allá nuevamente vuelvan a ser más severas? Lo que pasó con Chile es que ya tenían un aumento de la positividad de los contagios desde inicios de febrero, similar al periodo donde nosotros estuvimos en crecimiento también. Y ya en marzo o las últimas semanas de febrero se notó un aumento puntual de los fallecidos. Ellos incluso llegaron o están en este momento en un promedio de 100 o 120 fallecidos confirmados por día. Midiéndolo por cantidad poblacional, pues los pone incluso un poco por encima de nosotros. Y esta curva de fallecidos pues sigue en aumento, está de la mano con la ocupación de camas UCI, que si bien ellos tienen mayor capacidad, pues se ha ocupado rápidamente. Esto, ya basándonos en hipótesis, puede ir de la mano también con las nuevas variantes que están presentes, como sabemos, ya en la región en general, y que ha hecho de que las curvas, en general, la velocidad con la que aumenten sea mucho más rápida de lo que vimos durante la primera ola. Ahora, Rodrigo, y dado que Carlos lo pone sobre la mesa, ¿no? Llama la atención el caso chileno, porque es visto como uno de los países que mejor ha avanzado en su proceso de vacunación. Si no me estoy equivocando, ya habían superado los 5 millones de vacunados. Sin embargo, se dio este repunte en los casos y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y probablemente tenga que ver con lo que tú mencionas, esta variante brasileña, la variante de Manaus. Sí, efectivamente. Con respecto a la vacunación, primero ellos están poco por encima del 30%, lo cual es bastante y los coloca como uno de los principales países que están vacunando a nivel mundial. Sin embargo, todavía la distancia del 30% al 70%, donde se vio un impacto positivo de la vacunación en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, todavía es una brecha grande, ¿no? Y respecto a la variante, pues sabemos que esta nueva variante no, mejor dicho, te logra contagiar incluso si tú ya tuviste la variante o el virus original que tuviste durante la primera ola, y lo mismo se está viendo acá, también lo mismo se vio en Brasil mismo. Entonces posiblemente ese sea el factor más determinante para ver este aumento en toda la región y el mundo. Según la data que tienes y que manejas y que administras, Rodrigo, ¿cuál es tu proyección de acá a un par de semanas, de acá a un mes? ¿Vamos a seguir creciendo el número de fallecidos y contagiados? Me gustaría decir que estaríamos viendo todavía un descenso de fallecidos. Lamentablemente estamos viendo también un aumento en la positividad y al menos en el marco teórico pues un aumento de los contagios, un porcentaje también va a hospitalizaciones y un porcentaje de también va a ocupación de camas UCI y lamentablemente también en fallecidos. Es una correlación básicamente, ¿no? Si estamos viendo lamentablemente un aumento de positividad, pues veríamos también
que los fallecidos o se mantienen o aumentan, como está pasando ahora, ¿no? Entonces todavía el escenario no es esperanzador, era esperanzador durante la primera semana de marzo, son cada día o cada semana más provincias o regiones donde están aumentando los fallecidos. Durante la primera semana de marzo eran 3 regiones puntualmente y 2 de ellas eran Callao y Lima, ahora ya son más de 7, 8 que están en aumento. Entonces, sí, todavía no vemos un punto donde estaríamos defendiendo esa segunda ola. Ahora, Rodrigo, el proceso electoral que vamos a vivir el 11 de abril, la primera vuelta, ¿representa un gran riesgo para justamente afectar esas cifras? ¿Representa un riesgo de contagio? Bueno, en general toda actividad o evento que aglomere personas puede significar un riesgo si es que no se toman las medidas. Entiendo yo que ya el gobierno y las entidades que están involucradas en eso están aplicando medidas como votación por horarios, la cantidad de mesas, personal, la distancia entre las mesas. Entonces, dependiendo de qué tan efectivas sean estas medidas, veremos también un impacto en el aumento de las cifras, ¿no? Pero definitivamente, pues, sí hay algún riesgo, porcentaje de exposición de las personas, ¿no? Y depende tanto de las instituciones como de las personas mismas tener los cuidados. Ahora, más allá de los números y de los indicadores, siguiendo más en una evaluación cualitativa, Rodrigo, ¿cuáles consideras tú que son las diferencias más significativas entre la primera ola y la segunda ola? Lo pregunto para que esto nos sirva como base y anticiparnos un poco si es que puede venir una tercera ola. Lo que pasó en la primera ola fue de que había un desconocimiento general, tanto del gobierno como de la población, sobre el virus, y esto hacía de que al menor síntoma relacionado o no al COVID, pues las personas fueran a atenderse a los hospitales o clínicas según las necesidades de los síntomas. Lo que pasó en esta segunda ola es que hubo un desfase de 2 semanas entre que las personas iban al hospital y luego iban a atenderse o buscar cama UCI. Las personas iban directamente a buscar cama UCI porque de alguna forma también se confiaban o preferían tratar de combatir la enfermedad en casa, también por un temor seguramente de ir a los centros de salud. Entonces hubo un desfase en estas 2 curvas, no crecieron a la par como en la primera ola. Pasó también de que la velocidad o el crecimiento de contagios en esta segunda ola fue hasta un 75% más rápida que la primera, y sin embargo nuestra capacidad para atenderlo no creció en la misma proporción. Entonces nosotros llegamos a esta segunda ola con menos camas exclusivas para COVID que incluso las que tuvimos durante la primera ola. Tuvimos un total de 1.800 camas en la primera ola y teníamos creo que 1.500 o 1.400 camas disponibles para COVID en esta segunda, y poco a poco fueron ampliándolas, ¿no? Entonces deberíamos también ampliar tanto la capacidad de camas UCI como también la capacidad de oxígeno, que vimos que en las semanas de marzo puntualmente, febrero, fue muy demandante. Esto haría de alguna manera la diferencia ante una tercera ola. Claro que sí. Bueno, así está el panorama. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, analizando estas cifras. Todavía hay mucho camino, hay muchísimo camino por recorrer, Carlos. Esto no se ha acabado. Tengamos muchísimo cuidado. Esté en nosotros cuidarnos, por favor. Ahora que viene Semana Santa, se han dado las medidas de restricción. Se va a poder salir a hacer compras, eso sí, pero evitemos exponernos y evitemos exponer a nuestras familias, porque como pueden haber escuchado y visto, las cifras todavía sobre la pandemia son de terror. No hay camas UCI en los hospitales, la crisis del oxígeno continúa y la única manera es cuidándonos, señores y señoras. Pero Carlos, son las 9:29, hacemos una pausa, venimos con más. Construimos sistemas para no pensar en uno, sino en todos. Siempre hubo epidemias. Pero el más grande remedio siempre ha sido dar. No lo sabemos todo, pero lo que nos mantiene con vida es la educación. Yankay. Yachay. Aini. Munay. Si nuestros antepasados cambiaron el mundo, imagínate lo que nosotros podemos hacer. Universidad Andina del Cusco. Sabiduría que vive en ti. Perisur, dígame. Hola. Llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han colado por el jardín aprovechando que no estaba. No se preocupe. Le puedo mandar un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida. Pero,
¿Puede ser hoy? Por supuesto. Podemos estar ahí esta misma tarde. Ah, bueno, perfecto. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe. Con el fin de apoyar a las niñas y niños de aldeas infantiles SOS Perú, los estudiantes y docentes de las carreras de diseño de Toulouse-Lautrec realizaron el Game Jam, You Are Not Alone, una iniciativa en la que desarrollaron innovadores videojuegos con el propósito de sensibilizar y prevenir la violencia infantil y el acoso a las mujeres, además de promover la recaudación de fondos a favor de la ONG. Esta iniciativa es una gran oportunidad para demostrar que los videojuegos también pueden ser herramientas de aprendizaje y sensibilización que buscan también generar un impacto social a nivel nacional e internacional. Son 5 minijuegos que demuestran distintos escenarios donde las mujeres suelen ser acosadas o están en peligro. El objetivo es mostrar las consecuencias del acoso y la violencia contra la mujer. Estos didácticos y entretenidos videojuegos se encuentran disponibles en la página web youarenotalone.toulouselautrec.edu.pe, donde se podrán jugar gratuitamente y además hacer una donación para ayudar a las comunidades de la ONG Aldeas Infantiles SOS Perú, organización de desarrollo social que atiende a niñas, niños, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tiene presencia en 10 regiones a nivel nacional. En el 2020, RPP reafirmó su compromiso e iniciativas de responsabilidad social frente a la COVID-19. Labor reconocida por la empresa consultora Merco, ubicando a RPP en el puesto número 8 del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestra misión: promover el progreso de los peruanos. RPP. La voz del Perú. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Hace un año, nuestra forma de vivir cambió radicalmente. La COVID-19 causó un gran impacto que a nivel educativo provocó que los estudiantes escolares, universitarios y técnicos tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad. Este domingo 21 de marzo, Retos de la Educación en Tiempos de Pandemia, un programa especial junto a Fernando Carballo, donde haremos un análisis de los efectos del aislamiento en la educación escolar y superior. Informes especiales que reflejan las oportunidades y el avance del aprendizaje en los tiempos de la COVID-19. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Este domingo 21 de marzo desde las 10:30 de la mañana, solo por RPP, La Voz del Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, La Voz del Perú. Para entender lo que sucede en el país tenemos que preguntar, analizar y debatir. Creo que en primer lugar Quijote tenía sus antipanzas. Han entendido, yo creo, claramente el mensaje de la población. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Entrar al Facebook, al Instagram, al TikTok. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Radio Oxígeno.
diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. De la mañana con 35 minutos. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan esta mañana en ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Omar, luego de 5 días desde que empezara el paro nacional de los transportistas de carga pesada y también de pasajeros, los representantes de este gremio y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegaron a un acuerdo y firmaron un acta para poner fin al paro y también a los bloqueos en las carreteras en diferentes puntos del país. Vamos a conversar sobre este tema con el señor Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas. Señor Marchese, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, amigos de RPP y todos sus seguidores. Con precisión, señor Marchese, ¿cuáles han sido los acuerdos o cuál ha sido el acuerdo que han llegado con el Ejecutivo para poder levantar el paro? A ver, en primer lugar, el Consejo Nacional de Transportes y la Unión Nacional de Transportistas de Dueños de Camiones del Perú, a los cuales represento, y que fueron los que convocaron al paro de protesta para el día 16 de marzo, no hemos firmado ningún acta, ni reconocemos el acta que han firmado los personajes que en esa acta aparecen. Eso es justamente lo que estamos viendo, porque también conversamos con el señor Martín Ojeda, que es el director del Consejo Nacional de Transporte, y también nos decía que no reconocían este acuerdo. Entonces, ¿quiénes son los que han firmado este acuerdo? Porque yo creo que no solo para nosotros, sino para la población termina siendo muy confuso. Mire, en principio, lo que firman en esa acta, ahí hay personajes que no apoyaban al paro. En principio, que ellos habían aclarado que no apoyaban al paro. 1. 2. Hay otros personajes que han sido sorprendidos, que son pequeños transportistas, ¿sí? Y que fueron convocados por uno de los representantes, sí, de los gremios de lucha, y que los han convencido, no sabemos bajo qué términos o bajo qué prebendas, los han convencido, porque ellos han trabajado esa acta a espaldas en principio, trabajaron el acta a espaldas del Consejo Nacional de Transporte y de la Unión, y aceptaron condiciones cambiantes que no eran las que habíamos venido tratando y discutiendo durante los 4 días con las autoridades. Por eso es que nosotros nos opusimos a la firma y tuvimos que retirarnos de la reunión sin firmar. Esas personas, en forma irresponsable, frente a la gran magnitud y a la responsabilidad que habían demostrado todos los camioneros del Perú, poniéndose a un costado de las vías en sus puntos de trabajo, firmaron y sorprendieron a la opinión pública diciendo que se había levantado el paro y la gente que confiaba en la Unión, que confiaba en sus representados, se movilizaron. También había la necesidad, es cierto, todos tenemos necesidad de trabajar, el transportista más que nadie. Y entonces salieron de sus puntos y el día sábado, en la mañana, yo desde la madrugada, toda la noche me he tenido despierto con llamadas telefónicas de todo el país, pidiéndome cuentas por qué se levantó el paro, si el acta que se ha firmado y se había reproducido a través de las redes sociales no resolvía nada ni ninguno de los problemas por los cuales se había realizado el paro. Entonces, en ese sentido, señor Marchese, ¿la Unión y el Consejo no levantan el paro de transportistas? No, lo que hemos llegado a un acuerdo el día sábado, que damos una tregua al gobierno hasta el 26 de abril para que formalice una propuesta objetiva y firme que realmente resuelva nuestra problemática, tanto de los transportistas grandes, pequeños y medianos. Es decir, si después del 26 de abril no hay una propuesta que los satisfaga, volverían a una paralización. Afirmativo, volveríamos a la protesta porque no estamos en una situación muy grave, señor. Estamos en una situación
de quiebra de las empresas de transporte, debido a que hemos estado trabajando todo el año. Se nos pidió que trabajáramos y los transportistas respondimos que sí. ¿Cuánto están durante la pandemia. ¿Cuánto están dispuestos a ceder también como gremio, ¿no? Porque en una conversación, en un diálogo, pues ambas partes tienen que ceder. De los pedidos iniciales, ¿cuánto están dispuestos, digamos, a retroceder en lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo, el precio de las gasolinas, las papeletas, los peajes? Mire, para contestarle fácilmente esa pregunta, le voy a decir que en el acta, si usted lee primero esa acta que se ha firmado, todo es ¿cómo se llama? En condiciones de se propondrá, condicional, se propondrá, se evaluará, nada concreto. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros habíamos aceptado era el precio del combustible, porque con el compromiso de que el Estado tenía que firmar, tenía que hacerse un decreto supremo. Ya no le aceptamos situaciones que vamos a estudiar, evaluar o no, de qué. Ya nos han engañado durante los últimos 4 años, incumpliendo varias actas de compromiso firmadas por los señores ministros y que no hicieron ni cumplieron ninguno de sus acápites. Entonces, ahora decíamos, lo del precio del combustible, el compromiso de que ustedes van a caminar paralelamente a la movida del precio internacional, lo dicen, lo van a tener que firmar en un acuerdo específico y con refrenda oficial para que esto tenga validez legal y jurídica. Señor Marchese, ¿les parece a ustedes, como la Unión Nacional de Transportistas, Eduardo González, el ministro idóneo para poder continuar un proceso de diálogo de acuerdo a los pedidos, al petitorio que ustedes hacen para solucionar el problema del transporte en nuestro país? Señores, público en general, nosotros al segundo día de negociaciones, observamos la incapacidad de la autoridad para poder solucionar el problema. Y el tercer día pedimos su renuncia ante los cambios y recambios que hacía en sus propuestas. Y que no eran objetivas ni resolvían ningún problema. Ahora, entiendo que no solo el ministro de Transportes. Escuchábamos el día viernes al ministro de Economía, Waldo Mendoza, o el jueves, perdón, y lo que señalaban era que era imposible, por ejemplo, devolverles el 100% del impuesto selectivo al consumo, que era uno de los pedidos que hacían. Se había aceptado y ya estaba en un acta, digamos, un borrador de acta, que se aceptaba el 80% del impuesto selectivo al consumo, siempre que se eliminen las trabas del decreto de la misma devolución que tenemos, pero que tiene tantos candados que solamente 50 empresas han logrado que se les devuelva el impuesto selectivo al consumo, cuando nosotros somos más de 117.000 empresas registradas en el Ministerio de Transportes. Sí, señor Marchese, y ahora que una parte de los transportistas hayan aceptado el acuerdo y otra parte le sigan dando un plazo al gobierno, ¿esto no debilita un poco el pedido? ¿Cómo lo analizan, lo interpretan? Para nosotros, con toda tranquilidad, quien representa a los reales y verdaderos transportistas camioneros del Perú es la Unión Nacional de Transportistas, y a la de pasajeros, los señores de Apotrap y APOIP. Lo que sucede es que los conductores, los muy pequeños propietarios y los conductores tienen un gremio que los representa, pero que sus dirigentes me imagino que han tenido algún arreglo debajo de la mesa, porque no hay otra forma de entender, porque si usted observa en el acta, no hay nada que favorezca ni al pequeño conductor ni al pequeño transportista. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, tienen hasta el 26 de abril, según lo que usted nos comenta. Va a haber una tregua, es lo importante. Y lo importante es que ese tiempo sirva para que se pongan de acuerdo y continúe el diálogo. Porque como bien lo decía Carlos más temprano, es verdad que se anunció el paro con varias semanas de anticipación y recién, pues, a partir de la paralización es que se sentaron a la mesa. Muchísimas gracias, señor Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas. 9:45, Carlos. Hacemos una breve pausa y venimos con lo último de Ampliación de Noticias.
día como hoy llega gracias a Universidad Continental. 8 años liderando la educación virtual en el país, con el ecosistema más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 21 de marzo, en 1685, nace en Alemania Johann Sebastian Bach, notable compositor de música barroca. Bach es celebrado por la exquisitez y perfección de sus composiciones y la armonía de sus piezas musicales. Sus dotes de organista consumado y de prolífico compositor le permiten acceder a cargos de maestro musical en Weimar, Köthen y Leipzig. Son famosas sus obras tituladas Tocata y Fuga en Re menor para órgano, El clave bien temperado y el Concierto Brandenburgués número 4 para orquesta de cámara. 3 siglos más tarde, un día como hoy, en 1960, ocurre en la población de Sharpeville de la República de Sudáfrica una terrible matanza en la que mueren 69 personas cuando la policía abre fuego contra un grupo de manifestantes de raza negra que protestaban contra las leyes que restringían su desplazamiento por el país. El suceso deriva en el inicio de la lucha armada, organizada por Nelson Mandela contra el sistema del apartheid. La fecha es proclamada como conmemorativa de la lucha contra la discriminación racial por las Naciones Unidas. Esto sucedió un 21 de marzo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. 8 años liderando la educación virtual en el país, con el ecosistema más completo para el aprendizaje. Hace un año, nuestra forma de vivir cambió radicalmente. La COVID-19 causó un gran impacto que a nivel educativo provocó que los estudiantes escolares, universitarios y técnicos tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad. Este domingo 21 de marzo, Retos de la Educación en Tiempos de Pandemia. Un programa especial junto a Fernando Carballo, donde haremos un análisis de los efectos del aislamiento en la educación escolar y superior. Informes especiales que reflejan las oportunidades y el avance del aprendizaje en los tiempos de la COVID-19. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Este domingo 21 de marzo desde las 10:30 de la mañana, solo por RPP, La Voz del Perú. Todo lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, la Rotativa del Aire con Patricia del Río, solo por RPP, La Voz del Perú. Hola, soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hoy día quiero hablarles de la mejor forma de hacer un presupuesto en tiempos de crisis. Lo más importante que tenemos que considerar son las cosas básicas con las cuales nosotros vamos a vivir, es decir, la alimentación, la vivienda y algún tipo de crédito u obligación que nosotros podamos tener pendiente. Al poder elaborar una lista de todas estas cosas, deberíamos de planificar un presupuesto para 3 meses. Con esto podremos saber nuestra situación financiera correcta y si vamos a incumplir alguna de nuestras obligaciones para poder tener un plan de contingencia que nos ayude a mantener nuestras finanzas ordenadas. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona en la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí, junto a un panel de especialistas. Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7. En RPP trabajamos para entregarle información real,
confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Son las 9:50 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan en la ampliación de noticias y estamos ya en la recta final, Carlos, y un tema importante que tiene que ver con el bono de 600 soles para las familias, digamos, más vulnerables tras la cuarentena focalizada que se vivió en febrero. Vamos a conversar con Kate Carpio, subgerente de la macrorregión Lima del Banco de la Nación, para que nos explique cómo va el proceso justamente de entrega de este bono. Señor Carpio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenos días, perdón. Hola, Omar, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto estar en su... Muy buenos días. Bueno, entiendo que ahora se va a cobrar por banca celular. ¿Cómo funciona esto? Quizás muchos no estén familiarizados con la billetera digital. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay un aplicativo específico del Banco de la Nación? ¿Es para todos los bancos, todas las entidades financieras? A ver, te comento, Mar, Carlos. Efectivamente, a partir de mañana, las familias beneficiarias pueden empezar el tema de la afiliación a través de la plataforma bono600.gov.pe para poder ya iniciar el tema de el cobro del bono por banca celular del Banco de la Nación. Aquí es importante mencionar que no necesitan, en este grupo también, no necesitan ir a las agencias. Esto principalmente es afiliarse a través de la plataforma Bono 600. Quien lo hace es el responsable titular asignado para el cobro del bono familiar, y lo único que se les pide es que ese responsable del bono sea el titular de la línea celular con la cual va a hacer la afiliación. Esta afiliación se va a hacer, para buscar un tema de orden, se va a hacer a través de último dígito del DNI. Por ejemplo, el día de mañana y el martes están empezando a afiliarse los beneficiarios cuyo DNI termina en 0. El día miércoles y el día jueves, los que tienen el DNI con dígito final 1, y así sucesivamente, hasta llegar al último, que va a ser el lunes 12 y martes 13 de abril, que son los que terminan con el dígito 9. Cabe señalar, y acá sí es importante porque han habido preguntas, hay fechas en las que estamos hablando ya en los días de Semana Santa, y la plataforma va a trabajar normal. Si bien es cierto, los bancos no trabajan, pero la plataforma sí va a trabajar. El horario de atención siempre va a ser de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahora, Kay, si podrías explicarnos, por favor, cómo es el proceso de validación de datos a través de la web bono600.gov.pe. Correcto, Carlos. De verdad es muy sencillo, es bien intuitivo, pero te lo detallo. Sí, por favor. Las personas que ingresan a la web, el responsable de cobrar el bono familiar, ingresa a la web, va a pasar por 5, o mejor dicho, el proceso tiene 5 etapas. El primero es muy simple: entrar a la web, a la que hemos comentado, www.gov.pe, bono600.gov.pe, y tiene que ingresar con su DNI. Ahí va a validar simplemente sus datos personales. Luego lo que tiene que hacer es seleccionar el operador telefónico al que pertenece su línea. ¿Correcto? Una vez que hacen eso, lo que va a pasar es que van a recibir por vía mensaje una clave de acceso de 4 dígitos para que puedan acceder a la banca celular. Cuando ya reciben esa clave de 4 dígitos, lo único que tienen que hacer ya es ingresar a la banca celular del Banco de la Nación, que es el asterisco 551 numeral. Ahí ingresan esa clave que les ha llegado por mensaje de 4 dígitos, y lo que va a ocurrir es que se le va a habilitar una clave ya para cobro de 5 dígitos. Entonces, teniendo esa clave, ya las personas pueden ir a un cajero automático o pueden ir a un agente multired para poder cobrar el bono. Ahí es simple, porque en el cajero automático tienen que
picar la opción operaciones sin tarjeta. Aquí es importante que yo no tengo cuenta en el Banco de la Nación, entonces no puedo. No es así. La banca celular lo que te permite es generarte una clave para que tú puedas cobrarlo por cajero automático o por agente multired. Y ahora, esta banca celular, que es interesante porque no necesitas una cuenta en el Banco de la Nación ni acudir a una agencia del Banco de la Nación, ¿queda o es solo para el bono 600 o me va a permitir, una vez que yo me afilie, realizar otras operaciones? Puntualmente, o sea, la banca celular te va a permitir ya posterior para que tú ya puedas hacer las operaciones que la banca celular te permite, pero esta clave que tú generas en la página web es de 4 dígitos para que puedas acceder a la banca celular, y la clave de 5 es la única que te va a permitir cobrar este bono. Y si por ahí que aparece un mensaje vía Facebook, una publicación, o nos llega un mensaje por WhatsApp. Perdón, no te escuché, se entrecortó. Te preguntaba si de repente hay la posibilidad que aparezca una página en Facebook, nos llega un mensaje en el Messenger o a través de grupos de WhatsApp se comparten a veces direcciones donde nos dicen que ahí nos van a explicar con precisión sobre el bono 600. Sí, como dije en los pagos de bono de los grupos anteriores, si alguien recibe un grupo de WhatsApp o una invitación a Facebook, por seguridad no ingresen ahí. Acá hay que ser bien enfático para evitar posibles estafas a las personas. Sí. Aquí la persona puede recibir la información que quiera, pero la persona, para poder afiliarse, tiene que entrar directamente a la página web. Es el único canal para poder afiliarse. No es que el Banco de la Nación te va a llamar, no es que vas a recibir un WhatsApp, ingresa aquí para afiliarte, no entren a ningún grupo de WhatsApp, de Facebook, etcétera. Pueden leer información, pero no entren a ningún link. El único canal oficial para afiliarte para poder cobrar el pago del bono es a la web bono600.gov.pe. El responsable del bono es el que tiene que ingresar y la línea celular tiene que estar a su nombre. Eso es el único requisito. Ahora, para hacer uso de la banca celular, ¿necesito tener un teléfono inteligente o puede ser cualquier celular? Cualquier celular. Porque justamente es entrar, como te comentaba, a asterisco 551 numeral. O sea, no es una app, desde cualquier teléfono puedes acceder. ¿Y cuántas personas están digamos, van a cobrar este bono en estos días? A ver, se estima que este grupo de afiliación a banca celular está bordeando los 870.000 personas. 870.000. Perfecto. Perfecto, bueno, entonces ahí está. Solamente quiero hacer una aclaración porque también salieron algunas preguntas. Por favor. Otros foros, y alguien preguntaba la validez de cuánto tiempo me dura esta clave para poder cobrar el bono. Por si acaso, sí es bueno mencionar, una vez que ya tienes la clave de 5 dígitos, esa clave dura 48 horas. Si por alguna razón no pudo cobrar el bono después de haber recibido la clave dentro de 48 horas, simplemente vuelve a entrar a la página, a la banca celular y vuelve a generar el código en una nueva oportunidad. No hay ningún problema. O sea, la idea es que cuando reciban la clave de 5 dígitos para poder cobrar su bono, lo hagan dentro de las 48 horas. Perfecto. También es importante mencionar que una vez que uno se ingresa a la página web y se afilia correctamente, la clave de los 4 dígitos para entrar a la banca celular en promedio le va a llegar en 4 días. Perfecto. Bueno, clarísimo entonces. Muchísimas gracias, señor Kate Carpio, subgerente de la macro región Lima del Banco de la Nación, sobre este cobro del bono 600 que continúa esta vez a través de la modalidad de banca celular. Muy claro todo, pero además la información ya detallada de cómo hacerlo paso a paso también la puede encontrar en la página web de rpp.p en la sección de economía y ahí tendrá todos los detalles. Pero Carlos, son las 9:59 de la mañana, ha llegado al